Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva videoclase que va a tratar de la regulación enzimática. Los objetivos de aprendizaje de esta clase corresponden a conocer aspectos de la regulación enzimática y vamos a tratar con detalles las isoenzimas, la cooperatividad y la regulación alostérica. Conversemos primero que nada de la clasificación de la regulación, ya que nosotros podemos regular las enzimas a diferentes niveles. Así podemos hablar, por ejemplo, de una regulación espacio-temporal, que tiene que ver con, por ejemplo, diferencias en expresión, ¿cierto?, de las enzimas, tanto en distintos tejidos como en diferentes estadios del desarrollo. Nosotros también hablamos de espacio temporal cuando, por ejemplo, llevamos a cabo un proceso de compartimentalización de una enzima para moverla desde un compartimento subcelular donde está ejerciendo su función a uno donde no puede ejercerla. Pensemos, por ejemplo, moverla desde el citoplasma al núcleo. También vamos a hablar de las isoenzimas, que tienen más que ver con diferencias, ¿cierto?, de presencia en diferentes tejidos o en diferentes estadios del desarrollo. Lo vamos a ver a continuación. También podemos hablar de una regulación que tiene que ver con la cantidad de enzima disponible, de la disponibilidad de la enzima en una célula. Y en este caso, esta regulación es lenta porque va a necesitar una maquinaria que lleve a cabo este tipo de regulación. Aquí, por ejemplo, si nosotros necesitamos disminuir la cantidad de la enzima, lo que tenemos que hacer es llevar a cabo degradación de estas proteínas. Si necesitamos aumentar la cantidad, vamos a necesitar, ¿cierto?, sintetizar mayor cantidad de proteínas. Pero estos dos procesos llevan tiempo. Llevan un tiempo, ¿cierto?, que la célula regule las cantidades de las proteínas. Además, este tipo de regulación gasta energía. Por ende, ¿cierto?, va a ser una regulación lenta. Por último, nosotros podemos hablar de una modulación directamente en la actividad de la enzima. Y en ese caso, nosotros vamos a hablar de una regulación rápida, porque los efectores, que son los activadores o los inhibidores de las enzimas, van a estar disponibles en el momento que se requiera, precisamente para poder ejercer su función. Nosotros ya hemos conversado de algunos de estos tipos de regulación a nivel de la modulación de la actividad, tales como, por ejemplo, son las modificaciones covalentes. Nosotros hablamos que se pueden realizar modulaciones covalentes en las enzimas que van a afectar su actividad, tales como, por ejemplo, la fosforilación, que es una modulación covalente frecuente de activación de las enzimas. También, por ejemplo, hemos hablado de cierta inhibición enzimática por medio de diferentes tipos de inhibidores, ¿cierto? Eso lo hablamos en una clase completa, la clase pasada. También podemos realizar activación proteolítica, que básicamente es el clivaje, ¿cierto?, de enzimas que se sintetizan como formas no activas. Ejemplos de esto, por ejemplo, son las enzimas digestivas, ¿cierto?, que se sintetizan como zimógenos. Y por último, existen dos conceptos de los que no hemos conversado y que vamos a conversar esta clase, que corresponden a la cooperatividad y al control alostérico. Hablemos de las isoenzimas. ¿Qué son las isoenzimas? Son enzimas que tienen la misma función, catalizan la misma reacción, pero ellas tienen diferencias estructurales entre ellas, que se debe a que tienen diferentes secuencias aminoácidas. Estas diferencias se van a traducir en diferentes parámetros cinéticos. Van a, por ejemplo, tener diferentes km y diferentes velocidades máximas. ¿Por qué hablamos de regulación, de que las isoenzimas son parte de la regulación espacio-temporal? Cuando hablamos de espacio es porque diferentes isoenzimas van a estar expresadas en diferentes tejidos. Por ejemplo, la lactato deshidrogenasa del músculo tiene diferentes parámetros cinéticos a la del corazón. O, por ejemplo, también en compartimentos celulares distintos, como por ejemplo la malato deshidrogenasa del citoplasma va a ser distinta a la de la mitocondria. Y acerca de temporal o temporoespacial, ¿cierto?, con respecto al tiempo, tiene que ver con que diferentes isoenzimas van a estar expresadas en diferentes estadios del desarrollo de un organismo.
Por ejemplo, las enzimas que están asociadas a la glicólisis en el feto no son iguales a las enzimas que están expresadas, cumpliendo la misma función, ¿cierto? Y expresadas en el adulto. Un ejemplo de isoenzimas son las enzimas que fosforilan la glucosa. La glucosa entra a la célula y es fosforilada a glucosa 6-fosfato como un mecanismo de secuestro de esta molécula, para que no pueda salir de la célula y pueda ser procesada para obtener energía. Todos los tejidos tienen exoquinasas, que es el nombre de las enzimas que fosforilan la glucosa, y estas exoquinasas tienen km de alrededor de 0.1 molar, o sea, tienen km súper bajas, ¿ya? Pensemos que en concentraciones de normoglicemia nosotros vamos a tener algo así como 0.5 milimolar de glucosa en la sangre. O sea, perdón, 5 milimolar de glucosa en la sangre. Entonces esto es súper bajo. Y de hecho, si nosotros lo vemos, por ejemplo, las exoquinasas van a estar saturadas a concentraciones súper bajas de glucosa. Ustedes tienen acá, por ejemplo, el rango de la normoglicemia, ¿cierto? De normo a hipoglicemia, ¿cierto? Son las concentraciones cuando uno está en ayuno. Y van a estar alrededor de los 5 milimolar de glucosa. Y vamos a tener que todas las exoquinasas a esas concentraciones están completamente saturadas. Sin embargo, ¿cierto? Tenemos un tipo de exoquinasa que le vamos a llamar la glucoquinasa, que tiene una km mucho más alta, que es 5 milimolar, alrededor de las concentraciones de normoglicemia, y que está expresada especialmente en el hígado y también en el páncreas. ¿Cuál es la lógica que nosotros tengamos una isoenzima, ¿cierto? Que tenga una km más alta? Esto tiene que ver con una de las funciones del hígado. El hígado va a mantener los niveles de glucosa constantes en la sangre. De esta manera, si por ejemplo después de comer nosotros tenemos un aumento en los niveles de glucosa, necesitamos una enzima que sea capaz de fosforilar esa cantidad de glucosa que está entrando en la célula, sobre todo porque el hígado después de eso va a sintetizar glicógeno, ¿cierto? Que es una molécula para almacenar energía. De esta manera, ¿cierto? Es importante que el hígado tenga esta capacidad, y es por esto que además la glucoquinasa va a estar saturada, ¿cierto? A concentraciones muchísimo más altas de glucosa. ¿Qué quiere decir esto? Que gracias a la existencia de esta isoenzima, el hígado puede, ¿cierto?, realizar su función de mantención de los niveles de glucosa en la sangre y además de almacenamiento de energía. Hablemos de cooperatividad con respecto a la regulación que está asociada a la modulación de la actividad. En la cooperatividad nosotros vamos a tener que es una modulación de la actividad enzimática ejercida por el sustrato. Ahora, esto ocurre en enzimas multiméricas, lo que quiere decir que son enzimas que están formadas por más de una subunidad, donde la unión del sustrato al sitio activo de la primera subunidad va a ejercer un aumento en la afinidad de unión del sustrato, pero de la segunda subunidad, y esta a su vez va a ejercer el mismo efecto en la tercera subunidad y así sucesivamente. Este aumento en la afinidad se traduce en este caso en un aumento en la velocidad de la reacción. Y como estamos hablando de aumento de la afinidad, en términos de km vamos a tener que la km de unión de sustrato de la primera subunidad va a ser muchísimo mayor a la de la segunda y así sucesivamente. Ahora, para que exista cooperatividad, primero, que ya lo dijimos, ¿cierto?, necesitamos que en la enzima exista más de un sitio de fijación al sustrato. Eso quiere decir de que las enzimas que tengan cooperatividad obligatoriamente van a tener una estructura cuaternaria, porque van a estar formadas por más de una subunidad. En segundo lugar, como nosotros estamos desencadenando un efecto entre subunidades, vamos a tener que estas subunidades tienen que interaccionar. Este cambio conformacional va a hacer que las subunidades de las enzimas pasen o se transformen a estados determinados. Así, nosotros vamos a distinguir dos estados distintos, el R y el T. El estado T corresponde a un estado que nosotros lo conocemos como estado tenso, o sea, de baja afinidad de unión al sustrato. Y
También, una vez que cierto el ligando, el sustrato se una y haya este cambio conformacional, nosotros vamos a distinguir un estado R, que corresponde a un estado relajado de alta afinidad de unión a sustrato. Existen dos modelos de cooperatividad que van a describir cómo va a pasar el cambio conformacional. Tenemos el modelo concertado, que también se conoce como el modelo de Monod, y el modelo secuencial, o también conocido como modelo de Kochland. El estado concertado propone que el cambio conformacional que ocurre después de la unión de sustrato se va a transmitir a las subunidades contiguas. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos la enzima, que en este caso es un dímero, que va a estar en un estado tenso, ¿cierto? Una vez que unimos la primera molécula de ligando o sustrato, esta va a producir un cambio conformacional que se va a transmitir a las subunidades contiguas. De esta manera, nosotros vamos a tener, ¿cierto?, enzimas completamente relajadas después de la unión de solamente una molécula de ligando, ¿ya? Este tipo de modelo va a explicar el tipo de cooperatividad positiva, debido a que en este caso la unión, ¿cierto?, de una molécula de sustrato va a facilitar la unión de la siguiente y así sucesivamente. En una solución donde tengamos este tipo de enzimas que sigan un modelo concertado, vamos a tener o vamos a encontrar dos poblaciones distintas de enzimas. Aquellas que estén, ¿cierto?, en un estado relajado o de alta afinidad de unión, y otras que estén en un estado tenso o de baja afinidad de unión. Este modelo también se conoce como el modelo del todo nada, porque una vez que se une una molécula y cambia la primera subunidad, ¿cierto?, van a cambiar todas las demás. Por otro lado, el modelo secuencial lo que propone es que los cambios conformacionales van pasando de manera progresiva. De esta manera, en este caso del dímero, ¿cierto?, vamos a tener que la activación no es un todo nada, sino que se une la primera molécula de ligando, se relaja esta subunidad, ¿cierto?, va a ejercer cierta cambio conformacional, pero esto va pasando de a poco. Entonces esta, por ejemplo, va a estar activada, pero si tuviéramos 4 subunidades acá, las siguientes 2 no estarían, ¿cierto?, relajadas. Esta cosa va pasando de a poco, de manera progresiva. Ahora, en el caso de este tipo de modelo, nosotros podemos responder, ¿cierto?, tanto para con la cooperatividad positiva como para la negativa. ¿Por qué? Y esto en realidad depende de cómo se una la segunda subunidad, ¿cierto? Qué afinidad tenga la segunda subunidad por el sustrato. Es positiva si, ¿cierto?, la molécula de sustrato se une con mayor afinidad. Y va a ser una cooperatividad negativa si la segunda molécula, ¿cierto?, la molécula siguiente se une con menor afinidad. Con respecto a la cinética de las enzimas que presentan cooperatividad, estas enzimas no siguen la cinética micaeliana, no tienen esta típica curva hipérbola, ¿cierto?, sino que describen una curva estilo simoidal o simoidea, o sea que tienen una forma de S. Y esto pasa porque a una determinada concentración de sustrato vamos a ver un brusco aumento de la velocidad de la reacción. Este brusco aumento se va a llevar a cabo en esta concentración determinada de sustrato, que coincide al momento, la concentración de sustrato, ¿cierto?, a la que se comienza o se desencadena, ¿cierto?, este aumento en la afinidad de unión al sustrato. Por último, también tenemos diferentes tipos de cooperatividad. De lo que hemos estado hablando hasta ahora ha sido de la cooperatividad positiva, donde la fijación de una molécula de sustrato va a favorecer la siguiente. Y en ese caso, ¿cierto?, vamos a describir una curva estilo simoidea, ¿cierto?, como esta azul. Pero nosotros también podemos tener una cooperatividad negativa, y en ese caso, la fijación de una molécula de sustrato va a dificultar la fijación de la siguiente. Vamos a tener una curva distinta, más bien parecida a la cinética de Michaelis y Menten. Hablemos del control alostérico, y esto de nuevo correlacionado con el tipo de regulación que se enfoca en la modulación de la actividad. El control alostérico
va a llevarse a cabo cuando una molécula que nosotros vamos a conocer como efector se une a un sitio en la enzima, produce un cambio conformacional en esta que se va a traducir en un cambio en la afinidad de unión, por ejemplo, por un sustrato o otro ligando en otro sitio de la enzima. Entonces, en el control alostérico o las enzimas alostéricas van a tener dos sitios de uniones, un sitio alostérico que va a ser el sitio que va a producir el cambio conformacional y otro sitio que va a ser el sitio activo. Una diferencia con la cooperatividad es que estas enzimas no necesariamente son multiméricas. Nosotros podemos tener enzimas formadas por solamente una subunidad y que tengan o presenten estos dos sitios de unión. Pues bien, las enzimas alostéricas entonces, como conversábamos, van a tener dos sitios o centros distintos de unión. Vamos a tener el centro activo donde se va a unir el sustrato y el centro alostérico donde se va a unir una sustancia que puede activar o inhibir la actividad enzimática. Esta activación o inhibición se debe a cambios conformacionales que son inducidos por la unión del efector. Podemos ver acá una inhibición alostérica. Vamos a tener, por ejemplo, el inhibidor y el sitio alostérico donde se va a unir el inhibidor. Tenemos el sustrato, ¿cierto? La enzima tiene el sitio activo dispuesto y disponible con la forma complementaria para el sustrato. Sin embargo, una vez que se une el inhibidor, hay un cambio conformacional y este sitio activo, en este caso alterado, no puede unir el sustrato. Entonces tenemos una inhibición de la actividad por este cambio conformacional. La activación es el mecanismo contrario. Tenemos un activador que se va a unir al sitio alostérico y este va a producir un cambio conformacional en la enzima que va a hacer que ahora el sitio activo sea complementario al sustrato. ¿Por qué nos interesa estudiar las enzimas alostéricas? Es porque ellas desempeñan papeles importantes en la regulación del metabolismo y ustedes van a ver que van a haber muchas enzimas asociadas a vías metabólicas en el próximo módulo, ¿cierto?, que tienen este tipo de regulación. Existen dos tipos de control alostérico que tienen que ver con el tipo de modulador o de efector. Tenemos el homoalosterismo y tenemos el heteroalosterismo. En el caso del homoalosterismo, nosotros tenemos que la molécula que va a causar el efecto modulador, ¿cierto?, corresponde a una molécula que es idéntica al sustrato o es el mismo sustrato. Este sustrato entonces va a actuar como un efector positivo. Y en este caso, el sitio modulador y el sitio activo son exactamente lo mismo. Esto, claramente, como ustedes muy probablemente ya lo pensaron, corresponde a cooperatividad. Entonces, enzimas que son enzimas alostéricas, ¿cierto?, que son homoalostéricas o enzimas homotrópicas, ¿cierto?, porque van a tener una misma molécula moduladora que el sustrato, ¿cierto?, van a actuar a través de la cooperatividad. Y en este caso, sus parámetros cinéticos o su curva de saturación va a estar o va a tener una forma, ¿cierto?, del tipo sigmoidea. Ahora, una característica importante del homoalosterismo es que nos permite mantener concentraciones constantes de sustrato, porque más allá de que nosotros aumentemos las concentraciones de sustrato, como tenemos este aumento en la velocidad y esta capacidad catalítica que adquiere la enzima muy rápidamente, entonces nosotros podemos mantener las concentraciones de sustrato constantes porque siempre se está sacando con gran rapidez, ¿cierto?, sustrato para convertirlo a producto. Por otra parte, el heteroalosterismo es básicamente lo que nosotros hemos conversado hasta ahora con respecto a control alostérico. ¿Por qué? Porque aquí el efector es una molécula distinta al sustrato y lo que va a hacer es producir un aumento o reducción de la actividad. Así también, ¿cierto?, vamos a tener un sitio modulador y un sitio activo que van a ser distintos. La regulación heteroalostérica va a ser llevada a cabo por enzimas heterotrópicas alostéricas, ¿cierto? O sea que se van a unir a moléculas distintas.
Y esta regulación puede ser del tipo retroalimentación o feedback, que básicamente corresponde a la regulación que se produce por el producto de una vía metabólica y que resulta como la inhibición de la enzima. Yo les comenté, ¿cierto?, que el control alostérico es importante en enzimas metabólicas y básicamente la retroalimentación corresponde a cuando en una vía metabólica nosotros al final de la vía tenemos un producto y ese producto va a ir y inhibir las primeras enzimas o las enzimas que están ejerciendo la función, ¿cierto?, en las primeras etapas de la vía. Eso se denomina retroalimentación. Y también tenemos la regulación anterógrada, ¿cierto? O tipo de regulación anterógrado, donde aquí el producto de una reacción va en una vía metabólica, por ejemplo, va a activar enzimas de pasos siguientes. Ahora entonces vamos a hablar de los parámetros cinéticos con más detalle y vamos a comenzar por las enzimas alostéricas homotrópicas, o sea, aquellas que su efector es también el sustrato. En este caso, como ya les comenté, estas enzimas van a tener una curva del tipo sigmoidea, ¿cierto? Y esto claramente es un indicador de un efecto homotrópico positivo o de cooperatividad positiva para enzimas homotrópicas. Ahora, pues bien, yo les dije, ¿cierto?, de que nosotros no hablamos de Km porque estas no son enzimas micaelianas, sino que cuando obtenemos la mitad de la velocidad máxima, en este caso hablamos de K05. También, ¿cierto?, ya lo conversamos y dijimos que las enzimas alostéricas son bastante sensibles a concentraciones de sustrato y que a ciertas concentraciones de sustrato nosotros vamos a tener cambios bruscos de la pendiente de esta curva, ¿cierto?, que van a traducirse en cambios también bruscos de la velocidad de la reacción. Con respecto a los parámetros cinéticos de enzimas alostéricas heterotrópicas, cierto que son enzimas que entonces van a tener que su efector o su modulador es distinto al sustrato. Primero decir que los moduladores, ¿cierto?, tienen sitios se unen a sus sitios correspondientes. Entonces, moduladores positivos van a tener sitios de modulación positiva o se van a unir a centros, ¿cierto?, moduladores positivos, y los moduladores negativos se van a unir a centros moduladores negativos, ¿ya? Con respecto a los moduladores positivos, ¿cierto?, que corresponde a si tenemos la curva sin modulador en el medio, con modulador positivo arriba, vamos a tener que estos moduladores primero van a variar, ¿cierto?, la K05 a valores más pequeños. De esta manera van a aumentar, ¿cierto?, la afinidad por el sustrato. Entonces, de esta manera, a cualquier concentración de sustrato, para estas enzimas alostéricas que son unidas a moduladores positivos, vamos a tener mayor velocidad de reacción. Un modulador positivo entonces activa, ¿cierto?, la enzima. Ahora, para moduladores negativos, ¿cierto?, lo que vamos a hacer es que vamos a variar los valores de K05 a valores más altos, disminuyendo de esta manera la afinidad de la enzima por el sustrato. Así, a cualquier concentración de sustrato, la actividad de la enzima o la velocidad en realidad de la enzima va a ser muchísimo menor. Una característica importante que necesito que ustedes se recuerden, ¿cierto?, que es muy importante, es que los moduladores no van a variar la velocidad máxima. Entonces tenemos cambios en la K05, pero la velocidad máxima se va a alcanzar en algún momento a una concentración de sustrato determinada. Un ejemplo de enzima alostérica es la aspartato transcarbamilasa. Esta enzima cataliza una de las primeras etapas de la biosíntesis de pirimidina, que de hecho es un paso limitante para generar nucleótidos pirimidínicos como es la citidina trifosfato. Esta proteína, esta enzima, es una enzima
que tiene estructura cuaternaria, ya que posee 12 subunidades, donde 6 de ellas es catalíticas y 6 de ellas son reguladoras. En estas enzimas, en estas unidades reguladoras pueden unirse tanto el CTP como el ATP. ¿Qué es lo que pasa? Es que esta enzima va a usar como sustrato el carbamil fosfato más el aspartato para generar N-carbamil aspartato. Luego de 9 pasos en esta ruta metabólica, nosotros vamos a producir el CTP. Este CTP, ¿cierto?, va a regular la actividad de esta enzima, ¿cierto?, por retroalimentación, que yo lo que les contaba anteriormente, ¿cierto? En una ruta metabólica, uno de los productos finales va a regular o inhibir, ¿cierto?, la actividad de uno de los primeros pasos de la reacción. Por otro lado, el ATP, ¿cierto?, puede unirse indistintamente, ¿cierto?, a estas subunidades regulatorias y activarlo, básicamente desplazando la unión del CTP. De esta manera, entonces, tenemos que el CTP va a inhibir esta enzima y este es el producto de esta vía, ¿cierto? Y se hace esta regulación básicamente porque así nosotros podemos regular la producción de CTP en la célula y prevenimos de esa manera que se produzca, ¿cierto?, gran cantidad sin mayor requerimiento. Ahora, las velocidades de la reacción catalizada, ¿cierto?, por esta enzima es bastante elevada a concentraciones bajas de CTP. Pero como esto es una retroalimentación, cuando aumenta la concentración de CTP, nosotros vamos a disminuir, ¿cierto?, la velocidad catalítica de esta reacción. Este proceso, como ya les comentaba, ¿cierto?, y les comenté en diapositivas anteriores, se denomina retroalimentación y ustedes lo van a ver bastante en el módulo de metabolismo. Acá, ¿cierto?, tenemos exactamente lo mismo que hemos comentado, donde tenemos la tasa, ¿cierto?, de formación de esta molécula, que es el producto básicamente de la ATCasa, y que básicamente va a disminuir, ¿cierto?, la tasa de formación de este producto medio aumenten las concentraciones de CTP. Ahora, ¿cómo ocurre esta regulación alostérica a nivel más molecular? Lo que pasa es que la unión del CTP va a desplazar el equilibrio de esta enzima multimérica a un estado T, a un estado tenso, que es menos activo, ¿ya? De hecho, nosotros podemos ver, este es el estado T, que es menos activo, este es el estado R, que es un poco más activo o más activo, ¿cierto? Y va a haber un cambio conformacional, ¿cierto? Entonces, tenemos un cambio. Ahora, cuando se une el CTP, nosotros vamos a favorecer que la enzima, ¿cierto?, se encuentre en un estado T o tenso o menos activo. De esta manera, ¿cierto?, si nosotros tenemos la actividad normal de la enzima sin ningún tipo de activador o inhibidor y le adicionamos al medio una concentración, por ejemplo, de 0,4 milimolar de CTP, vamos a tener inmediatamente que la curva va a correrse hacia la derecha, ¿cierto?, en este caso aumentando, ¿cierto?, los valores de K05 y por ende disminuyendo, ¿cierto?, la actividad de la enzima. Por otro lado, ¿cierto?, el ATP es un activador, entonces va a aumentar la velocidad de la reacción y a la vez compite con CTP por estos sitios regulatorios, impidiendo que el CTP se una a la enzima y así favoreciendo el estado R, que es más activo. Y eso lo podemos ver en este gráfico, ¿cierto? Nuevamente es formación del producto de esta enzima, de esta reacción enzimática, y vamos a ver que si adicionamos ATP a la solución, vamos a tener que la curva va a correrse un poco más hacia la izquierda y por ende los parámetros cinéticos como K05 van a ser más bajos, lo que indica, ¿cierto?, que va a haber una mayor afinidad de unión y por ende una mayor actividad de la enzima. Por último, vamos a hablar de la hemoglobina. Ahora, la hemoglobina no es una enzima, sin embargo, es un buen ejemplo de cooperatividad, ya que une de manera cooperativa el oxígeno. Como ya sabemos, ¿cierto?, la hemoglobina es el responsable de unir y transportar el oxígeno en el organismo
Y es una molécula, es una proteína, ¿cierto?, que está formada por 4 subunidades, por ende es una proteína que tiene estructura cuaternaria, que es un requerimiento para tener, ¿cierto?, cooperatividad. Tenemos 2 subunidades del tipo alfa y 2 subunidades del tipo beta. Y cada subunidad va a unir una molécula de oxígeno. Bueno, y ahora la unión del oxígeno lo que va a hacer es que va a desencadenar un cambio conformacional que va a llevar que la hemoglobina pase de un estado tenso a un estado relajado. Y este cambio conformacional lo que hace es afectar la posición relativa de los dímeros, de estos alfa y beta, y es por eso que vemos este quiebre, ¿cierto?, en la estructura, dependiendo de la cantidad de oxígenos que estén unidos. Para que ocurra esta transición vamos a necesitar que al menos 2 de las unidades tengan unidas oxígeno. Ahora es importante destacar que el estado tenso de la hemoglobina tiene una baja afinidad y que el cambio conformacional solamente se va a dar a altas concentraciones de oxígeno, como por ejemplo en los pulmones. Entonces, la hemoglobina va a tener alta afinidad a oxígeno en tejidos que tengan altas concentraciones de oxígeno, como lo son los pulmones. Y eso tiene sentido, ¿cierto? Porque la hemoglobina lleva de los pulmones el oxígeno a los otros tejidos. Ahora también la hemoglobina es regulada y existen reguladores alostéricos para la hemoglobina. Por eso es que les presento este ejemplo al final de la clase. Estos reguladores son, por ejemplo, pH bajos, ¿cierto? Los protones, o también esta molécula que se llama 2,3-bifosfoglicerato. En condiciones de hipoxia vamos a tener que tanto el pH va a aumentar como esta molécula también aumenta. ¿Y qué es lo que pasa? Se van a unir a la hemoglobina y van a disminuir la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, que va a tener como resultado la liberación de las moléculas de oxígeno o básicamente aumento del suministro de oxígeno a los tejidos. Y es así como la hemoglobina va a entregar, ¿cierto?, o va a soltar sus oxígenos unidos en tejidos donde existe menos cantidad de oxígeno. Bueno, queridos y queridas alumnas, hemos llegado al final de esta cápsula y también al final de las cápsulas que vamos a revisar juntos. Como última tarea voluntaria les voy a dejar la confección de un mapa conceptual o mental asociada a los contenidos de enzimas, cinética y regulación enzimática. Espero que todos los materiales que preparé para ustedes durante los módulos que revisamos juntos hayan sido de su agrado. Nos queda entonces reunirnos en la última sesión sincrónica. Nos vemos en ese momento.